Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por sintonizar esta estación de Facebook en vivo. Empezaremos en breve. Les estamos dando un poquito de tiempo para que se conecten. Acuérdense que es una transmisión en vivo para la gloria de Dios. Poder interactuar, si hay alguna pregunta, algún comentario, lo podrán hacer sin ningún problema. Si se me olvida algún versículo, dije alguna mala palabra, maldicha o lo que sea, hermanos, les pido que me corrijan, tengan la libertad de ponerme el recadito para ver si yo me equivoco en una cita, cosas como estas. Que Dios les bendiga. Pues vamos a empezar con una pequeña palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta oportunidad que tú nos das y nos brindas para escuchar de ti. Deseamos ser guiados. Yo deseo con todo mi corazón que tu nombre sea glorificado, que tu palabra se exponga de manera que nos sea de bendición, que pueda llegar al corazón nuestro, que haya cambios, que obre en nosotros el deseo de glorificarte. Gracias, Señor, por tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara en nuestros pies. Tu palabra, Señor, está viva y es eficaz. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Es nuestra petición en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, quisiera empezar dando una felicitación a todas las mamás. Hoy es Día de las Madres. Reconocemos el esfuerzo que hace la mamá todos los días de su vida, desde que concibe, cómo está tratando de que el hijo se logre en su vientre, al de estarse formando. Sufre, los hijos hacen sufrir a las madres desde ese tiempo, porque empiezan las náuseas, empiezan los achaques. Pobres mamás. Tenemos nosotros por todo este esfuerzo. Que Dios bendiga hoy en sus días de las madres a todas las mamás. A mi mamá, si me está viendo también, le mando un fuerte abrazo. A todas mis hermanas que ya se han casado, que Dios las bendiga. Y vamos a dar inicio. Yo quisiera, después de esta introducción del Día de las Madres, quiero compartir con ustedes un pasaje de una madre especial que está en el libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 1. Si me pueden acompañar, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Voy a hacer una pequeña pausa. Había una orden del rey de que a todos los hijos varones los agarrasen las parteras y los echasen al río. Esa era la orden. No quería que los hijos, los hebreos, se multiplicaran. Así que esta familia de la cual estamos hablando aquí, estaban viviendo tiempos angustiosos, tiempos de gran angustia en contra del pueblo de los hebreos en ese momento. Entonces, en este tiempo de angustias es que se dio esta boda. Y pues este niño, al ver que cuando nació, ven que es varón, y nomás había una ley. Y la ley decía que tenían que arrojarlo al río, si no corrían el peligro de que matasen a la familia, y de todos modos iban a matar al niño. Así que había ese temor. Entonces fue en estas circunstancias adversas, difíciles, complicadas, que el niño nace. Y su madre lo ve hermoso, y dice que le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando le abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Había un mandamiento terrible, había sombra de muerte en esta ciudad, en este país. No hay nada más triste que la muerte de un hijo. Una mamá ya había tenido aquí quizás a su hija María, esta señora, pero ve al hijo y era varón. Y nomás había una ley que era meterlo en el río. Y a mí me llama la atención que si cuando vio al niño, que no lo vio feo. A lo mejor si lo ve fellito al niño, lo va a tirar al río, ¿verdad? Yo creo que no. No hay ninguna mamá que vea a su hijo feo. Delante de sus ojos todos sus hijos son hermosos, preciosos. Entonces, no hay niño más lindo, más hermoso en el mundo que su propio hijo. Así que, ojo de madre, ¿verdad? ¿Cómo ven a sus hijos? Y ella lo ve y no se preocupó de la orden del faraón. No temió a la orden. Y se quedó con el niño 3 meses. 3 meses, el tiempo suficiente, necesario para que el niño se fortaleciese un poco más. No quedara expuesto a los elementos. Pero hay algo bien interesante. Dentro de esta limitación y esta persecución en contra del pueblo hebreo, Dios alumbra el pensamiento de esta señora y le hace tener una buena idea. La orden es que el niño fuera lanzado o echado en el río, y ella obedece, pero de una manera distinta. Ella agarra esta arquilla y la llena de brea, que nosotros en México diríamos chapopote. La calafateó toda para que sea impermeable y no entrase el agua. Entonces acomodó ahí su cunita y puso al niño ahí. Y hasta el día de hoy a ese tipo de cajito, de cuna pequeña, le llaman Moisés todavía. Entonces mete al niño allí y no lo aventó hacia los cocodrilos, no lo puso para que en lo profundo del río a ver a dónde iba. Lo dejó allí entre el carrizal, donde era obvio que iba a estar ahí permanentemente la vaquita esta que ella había preparado. Y manda a su hijita que lo cuide. Ella estaba ahí viendo qué iba a acontecer, pues estaba cuidándole. Cuando apareció esta señora, la princesa, la hija del rey, y ve a este niño. Y cómo Dios honra a esa mujer que quiso guardarle la vida a su hijo de una manera asombrosa, puesto que la misma hija del rey cría a este niño. La hermanita de Moisés, María, no abandonó a su hermano. Ella obedece a su madre, se va al río, cuida a su hermanito e intercede por la vida de él. Inmediatamente siembra la idea en el corazón de la hija del faraón y le dice: ¿quieres que te llame a una mujer de las hebreas para que te lo cuide o te lo críe? Y ella dijo: pues sí, buena idea, tráemela. Y fue y le trajo nada menos y nada más que a la mamá del niño.
Y no solamente lo crió y le conservó la vida, sino que además le pagó para que se lo criara. Así que Dios la bendice de esta manera, sin darse cuenta ni su mamá ni la hija del faraón quién era o qué iba a hacer Dios con este niño. Por esa razón, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, si me quieren acompañar allí, libro de los Hebreos, capítulo 11. Este era un niño de los Hebreos y vamos al libro de los Hebreos. ¿Qué capítulo? 11. Y vamos a leer versículo 23 a el 29. Dice el versículo 23 del capítulo 11. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratada con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vemos nosotros aquí cómo Dios usa a este varón, a este niño, que Dios le conserva la vida, que su madre le vio hermoso, que su madre tuvo el privilegio de criarlo. Acuérdense que los egipcios tenían una religión politeísta. Ellos adoraban a muchos dioses, tenían muchos ídolos, tenían una religión pagana. Sin embargo, la hija de Leví definitivamente que cría al niño y le instruye en lo que por naturaleza ya sabe y conoce al Dios verdadero. De tal manera fue el impacto que hizo esta mujer en este niño, que a quien educó y que lo crió. El niño sabía que su mamá se lo iba a llevar en algún momento a la hija del faraón, y ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Tuvo fe. Vean ustedes cómo la fe que habitó en su madre primero está ahora presente con una fuerza en este varón. Por la fe, dice aquí, no tuvo temor del decreto, sus papás de él, pero también él por fe no tuvo temor del rey, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Es un ejemplo de fe para nosotros y es un ejemplo de fe también para todas las madres que críen hijos. Tengan confianza en que Dios va a hacer algo con ellos. De verdad, nuestros hijos son preciosos hijos. Tengamos 1, tengamos 20 hijos, son preciosos. Y no van a haber hijos más preciosos que los nuestros, ¿verdad? Así toda madre ve a sus hijos también. Entonces, me llama a mí mucho la atención cómo Dios se ha glorificado a través de este varón. Dios usa a Moisés de una manera asombrosa para sacar al pueblo de Egipto. Cómo abre el mar delante de ellos en Moisés. Después de que le sacó, le estuvo juzgando al pueblo, gobernando al pueblo por 40 años. Moisés les escribió, siendo inspirado por Dios, los mandamientos, la constitución de una nación entera. Por este tiempo Moisés les dio instrucciones y mandamientos y ordenanzas como ningún otro país en todo el mundo había recibido. Una ley que venía de Dios, unos mandamientos escritos con el dedo de Dios mismo.
con una instrucción para que fueran su pueblo, su especial tesoro. Y este varón tuvo este privilegio, al cual nace en una situación muy difícil, unas circunstancias adversas. Tenemos también otra madre, que es la madre de el profeta Samuel. Si me pueden acompañar al libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Tenemos? Amén. Vamos a leer los versículos del 5 al 11. Dice, pero Ana daba una parte escogida, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo que Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con gran amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, quien era el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Y dice el versículo más adelantito, el versículo 19 dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová.
todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esta señora estaba feliz porque Dios le había concedido aquel hijo que le pidió. Entonces, ¿qué habrá ocurrido con este niño mientras ella lo estaba criando? Yo creo que pasaría por Ana, por su cabeza, el deseo de que este niño fuese alguien, y le instruye, le prepara para el servicio al cual ella le iba a entregar. Entonces este niño, al cual recibe la fe de su madre, porque su mamá era una mujer de fe, lo pidió a Dios, Dios escuchó la oración de esta mujer, y esa mujer lo prepara en el conocimiento de Dios, le da esta fe, y lo llevó, lo entregó, lo confió en el templo al cuidado de los sacerdotes. Y nosotros conocemos la historia, ¿no? Cómo Samuel fue instruido ahí, cómo Dios se manifestó de una manera real y verdadera a Samuel, cómo le llama desde muy pequeño, desde muy joven, y Samuel se convierte en uno de los grandes profetas en el Antiguo Testamento. Samuel fue el que libera a el pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, los lleva hacia una victoria, y él empieza a trabajar con ellos para la liberación. Esto está en capítulo 7 de aquí mismo, de Primera de Samuel, y versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y dice el versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos o restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Dios usó a este varón, al cual su madre había dedicado. En su tiempo no había otro varón más importante en todo el territorio de Israel. Había pecado en la casa de Dios, inclusive en aquellos años los hijos de Elí se habían hecho hombres perversos, lo que dicen las escrituras, pero este varón fue el más importante en ese tiempo de la historia de Israel. Dios habla a Samuel y le dice lo que tiene que hacer. Y como él a la predicación, en un momento, todo el pueblo de Israel se arrepiente y se vuelven a Dios con todo su corazón, haciéndole caso a Samuel. Y en este arrepentimiento, en esta confianza que pusieron en Dios, Dios libera a este pueblo de su aflicción. Otra vez, un pueblo en medio de un tiempo de gran aflicción. Una guerra, había una opresión de parte de los pueblos vecinos, y Dios hace un milagro en medio de unas circunstancias adversas. Amados hermanos, estamos en situaciones adversas el día de hoy. No se sorprendan de la prueba de fuego, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Más bien, denle gloria a Dios. Hay que saber que el oro, aunque perecedero y precioso, se prueba con fuego. Así también,
Al probar Dios nuestra fe se halla hallada en alabanza, en gloria y honra. Nuestra fe que es más preciosa que el oro. Entonces, la fe es probada, hermanos. Y el horno de aflicción puede que sean las circunstancias difíciles y adversas por las que está pasando una madre que pudo haber pensado, oye, ¿no tendría unas circunstancias más fáciles para que haya nacido mi hijo? ¿Por qué tenía que ser así? Yo recuerdo que cuando nació mi hijo primogénito, 2 días o 3 antes de nacer, tembló en Guadalajara por causa de una explosión. Cerquita de donde iba a ser donde estaba el hospital, donde mi esposa se iba a aliviar. Y fue difíciles esas circunstancias y ese tiempo para muchos. Entonces hay situaciones, hermanos, difíciles. Estamos pasando en una situación difícil. Por lo cual, de verdad es digno de doble honor un padre, una madre, especialmente hoy en el Día de las Madres, que la mujer se esfuerza y menosprecia su vida con tal de que su hijo viva, con tal de que su hijo sea presentado delante de Dios, de que su hijo tenga esta seguridad y esa certeza en Dios. Toda madre quiere que sus hijos sean bendecidos. Toda madre quiere que sus hijos sean prosperados. Busca, aconseja, intenta, mueve influencias. ¿Por qué? Porque su hijo quiere que tenga la bendición y le transmite de esta manera la fe. Después Dios le habla a Samuel, y ya cuando era viejo, y le manda que unja por rey al primer rey del territorio de Israel. Va y unge a Saúl. Después de que Saúl desobedece y es desechado por Dios, va Samuel otra vez enviado por Dios a ungir nada menos que al que fue el rey David, para que fuese el rey sobre el pueblo de Israel. Y el rey David, de ahí de su descendencia, del rey David, viene el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Salvador de toda la eternidad. Entonces, en una situación difícil y adversa, también la misma María, la madre de nuestro Señor Jesús, fue a que le hicieran un censo, fue a ser anotada por un decreto de otro rey en una situación difícil, embarazada, montada en un pollino, caminando, camello, yo no sé, pero desde Nazaret, que era el norte de Israel, tuvo que viajar varios días. No sé si fue en algún animal o caminando, pero es bastante lejos, a pie es lejos. O en burro o en caballo es difícil un viaje así, en ese estado. Y cuando llegaron, pues se encontró que había mucha gente y estaba todo ocupado. Una situación difícil, complicada. Y en esas circunstancias nace el Señor Jesús. Hay una bendición tremenda y conocemos la vida del Mesías después de todo esto. Pero no se desanimen por las situaciones adversas, no se desanimen por las circunstancias difíciles. Dios está sobre todo, Dios es soberano, Dios está en control, Dios tiene cuidado de los suyos y Dios tendrá cuidado hasta el final. Nosotros nos podemos sostener por fe mirando la obra hacia adelante, hacia el futuro, lo que Dios tiene preparado. En el libro de Timoteo, capítulo 2, Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, reconoce la labor de la madre de Timoteo. Vayamos allí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 3. El apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo. Le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y también predica el Evangelio, ¿verdad? Él es evangelista, o era evangelista. También le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Amados hermanos, la fe de una mujer que ha sido puesta y depositada en Dios la transfiere a los hijos. Yo les quiero animar a todas las mamás que tienen hijos pequeños que tomen tiempo con sus hijos. Dice en la Biblia que instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Les animamos, participen del tiempo con sus hijos, pasen tiempo. Hay mandamientos y ordenanzas de Dios al pueblo de Israel, al pueblo en el Antiguo Testamento, de que les lean la palabra, de que lo repitan a sus hijos estando en el campo. ¿Y para qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 5 y versículo 16, Dios da un mandamiento importante, que es capítulo 5 y versículo 16. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento con promesa. El Señor Jesucristo lo repite luego a los fariseos que deshonraban a sus padres, diciendo que la ofrenda que les correspondería a sus padres no se la pueden dar porque se la ofrecieron a Dios. Y dice Cristo que han defraudado, han invalidado el mandamiento por causa de las tradiciones. En Efesios nos lo recuerda también el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6 y versículo 2, diciendo que es el primer mandamiento con promesa. Animo a los hijos, todos los que tenemos papás, que le honren. Si nuestro padre ya está con el Señor, si ya partió, podemos honrar su memoria. ¿Cómo? Viviendo con aquellos consejos y aquella manera de enseñanza que nos dieron. Enseñanza en el Evangelio, la enseñanza en la verdad, que no se aparten del camino de la verdad que es en Cristo Jesús. Les animamos con todo el corazón a que reciban a Jesucristo. Les animamos a que se mantengan firmes y sin fluctuar. Una mujer, por mucho amor que tenga a su hijo, si no está en Cristo, ese hijo va a ser conducido a la perdición. ¿Qué podemos hablar de una mujer que creyó que su religión, una religión pagana, pensando en los egipcios, y le enseñó a sus hijos a estar lejos de Dios, a estar separados de Dios? Y entonces está heredando a su hijo maldición por apartarse de la verdad. Yo les quiero animar que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos la verdad, y nuestros hijos cuando sean mayores serán responsables delante de Dios. Nosotros habremos librado nuestra alma si cumplimos con la tarea con los hijos. Ánimo, enseñemos a nuestros hijos el camino, la verdad y la vida, para que vivan y para que les vaya bien todos los días de su vida. Un hombre, una mujer que ha sido instruido en el camino, que ha sido instruido en la verdad, que ha tenido fe, que ha manifestado esa confianza en el Dios verdadero, Dios hace maravillas con ellos. Dios hace maravillas con ellas, para la honra y para la gloria de Dios. No se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Feliz Día de las Madres.
a todas las mamás, que Dios les bendiga, que Dios les dé la fuerza, la fortaleza necesaria para que sigan permaneciendo firmes y sin fluctuar. No solamente quiero hacer un pequeño resumen de lo que ya comenté, que las circunstancias pueden ser adversas, pueden ser difíciles, pueden ser muy complicadas. Puede que no haya dinero para la leche del niño, puede que no haya la escuela, que no haya aquellas cosas que nos gustaría que nuestros hijos tengan, pero confíen. Dios crea la paz, crea la adversidad también. Dios tiene control, por eso es Dios, porque está por encima de las circunstancias y muchas veces nos habla a través de las circunstancias, ya sean favorables o sean difíciles, pero Dios está trabajando en nuestro corazón. Dios quiere que busquemos a Dios, Dios quiere que glorifiquemos a Dios, Dios quiere enseñarnos que Él es Dios y que nosotros no le podemos ayudar. Es Dios el que nos ayuda a nosotros, es nosotros los que dependemos de Dios. Por eso la Biblia nos menciona que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas ocasiones nos exhorta las Escrituras a permanecer calmados y ver el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Confiemos a Dios, nuestros hijos. Confiemos a Dios, a ellos. Dios le dijo a Abraham en una ocasión, sacrifica a tu hijo, a tu único. Y él le lleva muy temprano al sacrificio y Isaac ve el fuego, ve el cuchillo y dice, oye papá, ¿y dónde está el borreguito, el sacrificio? Sin darse cuenta que el sacrificio iba a ser él. Muchas veces Dios quiere que nosotros honremos a Dios antes que nuestra familia. Yo les quiero animar a todos ustedes el día de hoy. Nuestra mamá, a quien amamos, yo amo a mi mamá muchísimo, la extraño muchísimo, pero debemos amar a Jesucristo, a Dios, por sobre todas las cosas. Al que ame a padre o madre o mujer o hijos más que a mí, dijo Cristo, no es digno de mí. No se confundan en cuanto a prioridad a quién amar. Amen a Dios con todo su corazón. El primer mandamiento aquí que está mencionando en Deuteronomio es que debemos de honrar a Dios sobre todas las cosas. Que debemos de amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces demos gloria a Dios por nuestros papás, a quien amamos. Amamos a nuestros hijos, nosotros como padres amamos a nuestros hijos. Y el deseo de nuestro corazón es que ellos puedan ser guiados y dirigidos por Dios, que ellos puedan alcanzar salvación, que ellos puedan alcanzar victoria. No queremos tropezar a nuestros hijos en este sueño, pero si este sueño es en contra de Dios, entonces sí, Dios le reclamó a Elí precisamente que no estorbó a sus hijos, que nunca los había entristecido. Necesitamos corregir al niño, aunque parece que es un conflicto. Les animamos que vean más adelante al Señor Jesucristo, que vean más adelante como vio Cristo, el fruto de la aflicción de su alma. Mujeres que han guiado a sus hijos en Cristo, verán el fruto de la aflicción de su alma igual que Jesucristo y van a quedar satisfechas igual como nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo tiene que ser formado en nosotros, así como una mujer que su hijo es formado en su seno, en su vientre, en su matriz, y ella está ahí esperando hasta que este niño salga a luz. El apóstol Pablo dice que él gime también con dolores hasta que Cristo sea formado dentro de nosotros. No te canses, que hasta que Cristo sea formado en el corazón de tus hijos, que veas a Cristo en ellos, para la honra y la gloria de Dios. Pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias por habernos rescatado de una muerte segura. Te doy gracias, Señor, por mi madre, que en muchas circunstancias difíciles, ella también pensó, en medio de su pobreza, en medio de su angustia, que muchos de sus hijos iban a perecer.
y tú las has bendecido con tantos hijos. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros hijos, que igualmente, Señor, vimos nosotros tu mano de una forma asombrosa y milagrosa, cómo les protegiste la vida, Señor. Cuando vemos a Moisés, cuando vemos a Señor Jesús y a tantos otros niños a los cuales tú, Señor, protegiste de una muerte segura, podemos ver que eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y que no cambias, Padre. Gracias. Gracias porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia hasta estos días. Te damos gracias, Padre amado, por tu amor tan grande, tan maravilloso. Te amamos, Padre, y te agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por poner este tiempo participación con nosotros. Les amamos. Cualquier pregunta, no se olviden de que pueden dejarnos alguna pregunta en el Face. Con mucho gusto intentaremos responder. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.